Dios les bendiga, jóvenes. Bienvenidos nuevamente a este segmento de Jóvenes, un encuentro con Dios. Un gusto saludarlos nuevamente este día, este miércoles. Nosotros estamos alegres, contentos, gozosos y seguimos nosotros honrando este mes porque es el mes de aniversario. Amén. Celebramos el 10º aniversario de nosotros. Está Mellada Barcelona ya con el 6º aniversario y es un mes de fiesta y por eso hemos querido y ando invadiendo este espacio de Jóvenes, un encuentro con Dios por esta vez, porque hemos querido salir y compartir con todos ustedes y hablar de las maravillas que Dios ha hecho a lo largo de estos 10 años y de cómo Dios nos ha ido juntando, nos ha ido dando propósitos y nos ha ido abriendo las puertas tanto personales como colectivamente. Amén. Así que te saludo, bendiciones a cada uno de ustedes y queremos pues empezar ya sin más este segmento de Jóvenes, un encuentro con Dios. Hace 10 años empezamos y iniciamos este ministerio como lo compartíamos en el fin de semana que pasó, y junto a este ministerio o a los cultos en sí, Dios nos abrió y nos dirigió en ciertos segmentos o programas que son los que tú conoces hasta ahorita, la cápsula de vida y Jóvenes, un encuentro con Dios. La cápsula de vida siempre estuvo dirigida por nuestra pastora Guadalupe Campos. Y Jóvenes, un encuentro con Dios, pues Dios me lo entregó en un momento a mí para compartir a todos los jóvenes en edad y en espíritu una palabra fresca del Señor. Pero junto a estos servicios y a esta iglesia que Dios nos entregó a nosotros, pues venían estos segmentos de Jóvenes, un encuentro con Dios. Y hoy queremos compartirte y quiero yo tener esta plática y escuchar a estos jóvenes, a estos músicos, a estos amigos que tenemos aquí en la iglesia, de todo lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Y quiero entonces invitar a mi hermano Daniel, amén, esta preciosa tarde, que me acompañe a este segmento de Jóvenes, un encuentro con Dios. ¿Qué tal? Amén. Los saludo en el nombre de Jesús y queremos decirte a ti, recordar aquellos tiempos, amén, esos tiempos de que iniciamos. Yo me acuerdo que estábamos en la sala de la casa, no sé si te acordás. Me acuerdo perfectamente. Y teníamos ahí un radio, un equipito de sonido y hacíamos estos cultos, amén. Viendo los videos, no sé si te fijaste, o la gente se fijó, que grabábamos nosotros los de la sala, la cámara temblaba un montón. Sí, la verdad. Y era porque, bueno, no teníamos ni experiencia ni los medios para nosotros hacerlo de mejor calidad, pero quiero que Daniel nos comparta un poco de su experiencia en este inicio que estuvo ahí conmigo hace 10 años. Bueno, bendiciones, primeramente que nada a cada uno de ustedes que nos están viendo. Me siento feliz, ya son 10 años, no ha sido fácil, ¿verdad? Pero me siento contento por seguir aquí estos 10 años de ministerio. Yo me acuerdo que cuando grabábamos incluso los videos en vivo, no tenemos ni pedestal y yo era el que tenía que estar grabando, o por veces también grababa aquel pastor. Y, nosotros miramos hasta la calidad de los videos y todo y cómo ha cambiado, cómo Dios nos ha dado material, ¿verdad? Para poder transmitir los cultos en vivo. Grabamos ya con iPhones y todo. Amén. Cada quien tuvo su bendición, ¿verdad? Para tener iPhones y poder grabar. Yo me acuerdo, y éramos pocos, empezamos en la sala de la casa de la pastora Lupita y nosotros inclusive no teníamos ni uniformes ni nada. Nosotros a puro jean y camiseta, pero ya después todos lo fuimos haciendo formal. Amén. Y entonces ya me sorprendió cuando me dijiste así como que no, ya a partir del otro sábado ya hay que venirnos ya elegantes, dice. Amén. Amén. Entonces, bueno, fue una orden de Dios y ya empezamos a tomar esto en serio como realmente, como una iglesia. Amén. Entonces así fuimos ya yendo nosotros a la casa, ¿verdad? Ya bien cambiados y todo, ya tomando la cosa bien. Que es curioso porque cuando siempre, es un buen consejo lo que vos mencionás para los que están haciendo cultos en sus casas. Ahorita tenemos los pastores Zúñiga, la hermana Lisette inició también, que no tienen un templo así en grande ya como el pastor Henry o la pastora Sandra, que nosotros lo hacíamos de esta manera. Y mientras uno se reúne en la casa, uno dice, el grupo de crecimiento, exacto, el grupo de crecimiento, el grupo. Y íbamos así con camiseta, jean, y lo hacíamos de buena manera, pero informal. Hasta que una vez yo recibí aparte del Señor y yo me acuerdo que yo le dije a él, hay que venir formal, porque si no, Dios no nos va a bendecir, porque luchábamos
para poder conseguir un teclado. No Sí, teníamos ni un batería. teclado. Y me acuerdo que el primer teclado que compramos, lo compramos en Radio Shack, en el mall. Y nos costó como 4,000 empiras. Y era un teclado feo. Chastilla, como dicen. Chasta, como decimos en Honduras. Pero ahí Dios me puso en mi corazón: ¿quieres que yo te abra las puertas para instrumentos? Entonces dame la ofrenda como tiene que ser. Entonces, no sé si te acordamos también, después de esta sala, que pasamos a la parte de atrás. A la parte de atrás. Y en eso ya era más entonces, espacioso. ya era más espacioso. Junto con el teclado compramos 2 parlantitos, si te acordás. También y unos lo micrófonos compramos también, todo. pero de lo que se podía. Y lo bonito es que era lo mejor para el Señor. Pero ahora, el tema de la batería era una cosa ya más complicada porque era más caro. La batería son instrumentos bien caros. Y entonces, aquí está el hermano Daniel, que estuvo en la batería. ¿Y en qué tocábamos la batería, si te acuerdas? Dios me sorprendió, la verdad, pero al principio nosotros no teníamos nada de instrumentos, Dios fue dando teclado y todo. Y entonces yo empecé tocando en tu teléfono, me acuerdo. Tenía el GarageBand de los iPhones. Entonces nosotros conectábamos el celular, auxiliar, como el auxiliar, y para que ahí sonara la batería. Pero, o sea, ese teléfono estaba tenía malo. un accidente. Lo habíamos dejado caer y la pantalla, usted a veces tocaba como es touch, ¿va? Y a veces se disparaba él solo, entonces a veces estábamos tocando adoración y se escuchaba tenía un como tic. la batería que hacía un relajo. Pero era una ofrenda bien bonita, era un tiempo bien bonito. Y después, ahí estuvimos varios tiempos, ¿no? Exacto. Tocando la batería así, haciendo lo mejor para el Señor. Y no sé si te acordás también que la adoración solo duraba como 20 minutos. Uy, poquito, la verdad. Y no podíamos hacer mucha bulla por la casa. Por los vecinos. Los vecinos. Se quejaban. Entonces, poquito. Pero la batería, ¿cómo fue que conseguimos la batería? La batería fue un milagro, la verdad. Para un evento fue, ¿verdad? Sí, para un evento. Era una cruzada evangelística ahí en Comayagua. Sí, Entonces yo me acuerdo que hasta vos me dijiste, métele fe. Yo tenía las baquetas, me acuerdo, pero no había batería. Y todos tenían, o sea, ya teníamos bajo ya. Teníamos teclado, todo, solo faltaba la batería. Teníamos bajo, pero no bajista. Ajá, también. Es importante recalcar eso. Exacto, pero yo tocaba de vez en cuando el bajo. Ajá, sí. Entonces yo me acuerdo que me dijeron que me metiera en fe. Yo me metí en fe, yo practicaba en el aire. Yo miraba, bueno, era un amigo de nosotros que tocaba en ese entonces también con nosotros. Él tocaba el teclado. Y lo miraba a él con el teclado, miraba al pastor Alejandro con el bajo, y yo, o sea, sin batería, pero yo dije, bueno, o sea, yo le voy a dar. ¿Te compraste un par de baquetas? Exacto, Sí. me compré baquetas y todo, pero no tenía ni batería, pero yo, o sea, me metí en fe, que yo estaba tocando. Y entonces ya cuando llegó, ya llegamos ya como a días del evento, sí. Ya, o sea, me sorprendo cuando llego a la casa y ya está la batería. Y yo, eso fue lo que le dijimos, porque nosotros íbamos a esta cruzada, íbamos a tocar los 3, Exacto. ¿verdad? Y a él le tocaba aprenderse los toques en la batería. Pero mire qué bonito, queremos acordarnos de esto porque así nos acordamos de cómo Dios nos fue bendiciendo y la fe que hemos tenido. Si usted puede decir, solo los pastores tienen fe, no. Cada oveja que viene aquí, cada uno de estos jóvenes se ha metido en fe y no es que la iglesia da todo, ellos tienen una lucha y una fe para que Dios bendiga. Amén. Y me acuerdo que estábamos practicando, yo te decía, practica en el aire como que estás tocando. Y nosotros, hermanos, cantábamos la canción, practicábamos, y él hacía los mates como que estábamos tocando. Y los cortes y todo. Los cortes, todo. Y ya era como una semana al día del evento. Y Dios nos bendijo con el hermano Eric, que lo saludamos y le mandamos fuerte abrazos si él nos ve. Pero él es jefe de la Casa de la Música, una tienda de música aquí, que nos bendijo con esta batería. Entonces llegó él y ya teníamos batería. Seguimos un buen tiempo ahí, bastante tiempo. Pero ya él tocaba y tocábamos suave porque obviamente una batería ya hace mucha bulla. Pero luego en un momento llega y Dios nos da la orden de venir a buscar un templo. Yo andaba en los estados y esta gente aquí estaba buscando templo y templo hasta que Dios puso el templo aquí en la iglesia. Y vinimos, unos hermanos nos ayudaron con el altar de madera, ¿te acuerdas? Hicimos el altar de madera. Uno se llamaba Ezequiel y el otro. Ezequiel... Ay, Dios mío. No nos acordamos, pero Ángel y Ezequiel. Entonces nos ayudaron ellos bien dispuestos ahí a hacer el templo. Pero ya como te digo, ya fue agarrando más
forma de iglesia. Exacto. Y también la fama, y nos fuimos, no la fama, sino se fue anunciando de que ya la pastora Lupita tenía un templo. Ya las ovejas crecieron ya mal, las ¿verdad? ovejas crecieron. Y entonces llegó ahí en ese momento nuestro hermano Bel, que usted lo vio allá. No es el que va a venir ahorita, hermano, es flaquito, de cipote. Nosotros estábamos hablando que estábamos bien pequeños. Teníamos como 20, yo tenía como 21 años, 20 años. Entonces 17 llegó años. el hermano Bel Que y se venga. empezó a servir con nosotros ahí en el bajo, amén. Y hoy lo saludamos con toda la alegría y con todo el gozo. Bendiciones. Daniel, ¿qué tal? Una alegría estar en este precioso segmento. Amén. Lo quiero saludar, usted si lo va escuchando ahí en Spotify, Dios le bendiga, Amén, si va en amén. el tráfico, si nos está viendo en YouTube, una gran bendición estar esta preciosa tarde con ustedes, bonita invitación, un momento muy ameno. Escuchando y recordando en el tiempo en el que cómo el Señor fue desarrollando lo que hoy tenemos nuestro templo Mellada, ¿verdad? Y hemos visto la gloria de Dios a diario, igual en mi vida lo he visto mucho y me gusta lo que dice Daniel, ir recordando acá aparte en la parte de los instrumentos. Me acuerdo que yo vine para la inauguración del templo. Me acuerdo que yo venía con unas ganas, hermanos, de sentir aquel toque especial del Señor, eso que me llenaba, que quería que me quemara el fuego del Señor. Venía de un momento en el que estuve por obediencia de mis padres en una asociación, ¿verdad? En una parte de la iglesia, también de la asociación cristiana, pero en ese tiempo yo necesitaba algo fuerte en mi vida y como dice el pastor Alejandro, llegó a los oídos de muchas personas. La pastora Lupita ya tiene iglesia. Y mira, hermano, yo recordé cuando estaba pequeño, ya llevamos muchos años tocando. Ya llevábamos tiempo tocando nosotros Ya tres llevaba. juntos. Nosotros en la iglesia de mi tío, del pastor Lucio, anterior, tocamos un buen tiempo, ¿verdad? Bastante Pero cuando ya él se fue para Guatemala, cada quien agarró un caminito diferente. Por eso él dice, ya nos volvimos a unir, ¿no? Y fue una experiencia bonita. Dios en todo lugar le enseña, en todo momento la presencia del Señor está ahí. Pero uno siempre vuelve a la cuna donde uno fue formado, con personas con las que uno creció, se desarrolló. Y fue aquello bonito cuando nos dijeron, la pastora Lupita ya tiene una iglesia. Y me acuerdo que yo me desesperé, quería ver a mis mejores amigos de años. Me formé desde los 6 años que el pastor Alejandro, Daniel, estuve con él en la escuela dominicana, nos formó nuestra pastora, en aquel tiempo era mi maestra de escuela esa dominical. clase, escuela dominical, esa clase era muy bonita, esa unción Visión sacerdotal. sacerdotal. Visión Visión era, ¿verdad? Era algo tan bonito, hermano, que fue formación grande desde pequeños y por eso le damos gracias a Dios que ahora estamos en otro momento bonito. Amén. Y venía con aquellas ganas de sentir la presencia del Señor. Me acuerdo que el primer día que vine, Dios tocó mi vida, lloré y ahí se dio el tiempo, ¿verdad? Como dicen el pastor, tenían bajo, pero no había bajista, hermano. Cierto, Dios nos mandó Entonces, un bajista. amén, y les mandó un bajista, entonces... Malo en aquel tiempo. En ¿verdad? aquel tiempo. Pésimo. Y yo le quiero dar un testimonio y esto es muy importante. Darse cuenta que la capacidad en muchas cosas la da Dios. Amén. Hay capacidades que en el ser humano que queremos hacer, pero solo es de disponer nuestro corazón y yo sé que Dios va a obrar en la vida de nosotros. Amén, Me acuerdo amén. que el pastor Alejandro pasó un tiempo y me dijo, viejo, nos dio una palabra a mí, a la pastora Berenice, dijo que era el tiempo de subir, del tiempo en el que el Señor nos está llamando para entrar en su obra con todo, hermano. Y saludamos a la pastora Berenice. La saludamos Yo a me acuerdo Berenice. que en un culto, no sé si vos te acordás, ahorita que lo mencionó, Obed, la pastora les oró y la subió a cantar, ¿te acordás? subió a Y la canción que cantó fue Amarte solo a ti, era la que ella cantaba bastante. Incluso es una de las canciones favoritas de la pastora Berenice Sí, y sí. era lo que más me pedía porque yo en ese tiempo empezaba como a dar pininos en el teclado y me costaba, aunque no quería, pero ella me decía, tenés que aprender a tocar y gracias a Dios y le agradezco a ella, verdad que nos está viendo, gracias por inquietarme a aprender ese instrumento. Amén. Y vino el Señor y pues nos dio la oportunidad, hermano, de poder estar en el altar, servir como al Señor aquí en el altar, como un levita sirviendo, aparte de eso, enseñando, desarrollando ese amor que he tenido por la docencia, que usted sabe, yo amo enseñarle a sus hijos, formarlos como hombre de Dios, así como Amén. una vez me formó el pastor Alejandro a mí y el hermano Daniel, y ha sido un momento de mucha
felicidad de estar aquí en Mellada, son 10 años, Amén. son 10 años que hemos estado con todo, hemos crecido y yo le agradezco a Dios por la capacidad que nos ha dado por crecer en este Amén. ministerio, por saber que somos parte del ministerio, saber que somos de una parte muy fuerte, que se nos exige también, ¿verdad? Porque sabemos que tenemos que estar al pie de la bandera, Amén. como nos han enseñado. Y me acuerdo de lo que decía Daniel, se iba desarrollando el templo, íbamos desarrollando, obviamente, usted sabe, hermano, más almas llegaban a la iglesia, y me acuerdo, no sé si el pastor se acuerda, el sonido que teníamos, Sí. unos cuadraditos, hermano, era como Ese es lo uno que de los tiene. momentos íconos, y lo iba a mencionar, qué bueno que se cortó de los momentos íconos del crecimiento de Mellada, porque a medida iba creciendo la iglesia, el sonido no era suficiente, y los parlantes que nosotros teníamos eran muy de Básicos. mala calidad, Mala calidad. muy básicos y no daban para todo. ¿va? Era lo que el Señor nos estaba dando en ese Amén. momento. Y me acuerdo que vino una palabra, yo me acuerdo que yo tenía un amplificador de este tamaño, pequeño, hermano, yo creo que usted ni escuchaba el bajo, No. porque Ahora que Ahora, escuchamos- cae el techo. ahora me da miedo tocar muy fuerte porque se puede caer el encielado, ¿verdad? Pero recordando, y bendecimos a la profeta Yusara, yo sé que Sí, nos está viendo, es cierto. ella sintió en un momento, usted sabe que algo que vivimos en nuestra casa, Mellada, es los momentos fuertes de la profetización, donde el Señor se derrama de una manera sorprendente, y vino Dios, porque fue Dios que tocó a la profeta y dijo, me acuerdo que nos dijo, toquen los instrumentos, toquen el equipo de sonido, porque Dios nos va a hacer un milagro. Amén. Me acuerdo yo, hermanos, que en aquel tiempo ese amplificador, yo me tenía que mover, si me movía mucho, ya no servía, ya no sonaba. El instrumento que teníamos era de una buena marca, ¿verdad? Pero ya ya había dado lo que tenía que dar, Sí. ya el bajo ya tenía que ser, pero para tenerlo ahí como reliquia, Sí, podemos sí. decir. Y mire lo hermoso de Dios, que el Señor dio la palabra y días después, eso fue rápidamente, me acuerdo que el pastor, llegué a la casa de él, en ese tiempo vivíamos bastante en la casa de la Sí. pastora, vivíamos ahí, y me acuerdo que llegó en la avancita de la pastora y me dijo, te tengo un regalo. Mira, hermano, cuando yo empiezo a ver una caja grandota, que era el amplificador que yo le había puesto, yo sé que por ahí debe estar esa foto donde salimos ungiendo Sí, ahí está la los foto, ahí la vamos a instrumentos. poner, sí. Los instrumentos, porque sabíamos que había necesidad de crecer en la parte logística instrumental, sabíamos que necesitábamos mejor instrumentos, lo dábamos todo, creímos, tocábamos con lo mejor la batería negra que usted la conoció en aquel tiempo, sonaba como cacerola, pero era lo mejor que teníamos para el Señor, y el Señor se glorificó en eso. Y después tuve un amplificador bonito, pero el bajo empezaba a chiflar más bien, Sí. porque estaba malo. Pero mire qué bonito, el Señor tocó a un hermano, yo sé que de tanto que chiflaba el bajo, pues Dios tocó. No, yo pensaba que Dios me daba tocó. señales. Ya Yo como, me ah. habían dicho, no, dijo, Ya no. le Yo voy qué, a qué Y bendecir. empezó el bajo a tener problemas, pero mire, la mano de Dios y la presencia del Señor que está pendiente, y tenemos un ministerio que el Señor está bastante pendiente de los miembros de Mellada. Dése cuenta usted que llevó un manantial de vida, hermano, donde el Señor a diario está dando poder y unción, y me acuerdo que llegó un hermano de nuestra iglesia y dijo que yo voy a sembrar el bajo, hermano. Y al siguiente día me tenían mi bajo nuevo. Amén, Que amén. gloria a Dios, fue una de las cosas más grandes. Y empezó, y no solo en eso, empezamos a recibir un teclado nuevo, empezó a venir una batería nueva, y empezamos a ver la magnitud de bendición que el Señor tenía para nosotros por el simple de hecho de serle fiel en lo poco. Amén. Ese es un consejo que le quiero dar a usted, sea fiel en lo poco, así como decía el pastor Alejandro, los hermanos que están iniciando, los pastores que están desarrollándose aún, que van con todo, formar una iglesia no es fácil, lo hemos visto, he sido parte de cómo se ha ido desarrollando Mellada, y ha sido una bendición, pero también es de poner mucho esfuerzo, de poner mucho empeño, de creer en una palabra de aquel que murió por nosotros, y creer a ciegas, hermanos, ver lo que mirábamos nosotros. Incluso muchas veces se nos iba el sonido porque estaba muy fuerte, No, cierto. y mirábamos esas cosas. acordamos. Incluso hay algo que se llama power, que es lo que le da fuerza a los parlantes, y muchas veces estábamos tocando, hermanos, en aquella unción, y de la nada se apagaba.
pero fuimos fieles en aquello poco, fuimos fieles, incluso nos daba pena porque se iba el sonido y los hermanos cantaban y quedábamos a capela y usted tenía que ir. Gracias a Dios que en aquel tiempo había bastante eco en el templo. En el templo que estábamos allá, y eso nos ayudaba un poco, pero en parte no nos gustaba, hermano, pero como fuimos fieles en lo poco, aprendimos a amar lo que el Señor en ese tiempo nos daba, que ahora estamos en algo diferente. Amén. Ahora yo puedo decir que el Señor ha bendecido a nuestra casa mellada y ahora podemos tocar de la mejor manera. Amén. Incluso instrumentalmente y también en el desarrollo musical que el Señor nos ha dado. No ha sido por clases, porque no hemos recibido clases nunca. Hemos sido jóvenes que nos hemos desarrollado en la iglesia, las mismas nos hemos dedicado a desarrollar ese talento por amor al Señor, porque hay una necesidad de que el pueblo del Señor sea ministrado. Amén. Entonces, esa misma gana de que usted viene a saltar, pero a mí me encanta que usted salte, que usted se goce, hermano, porque nos da fuerza a nosotros de seguir adelante. Estamos viendo que las cosas están saliendo bien. Gócese en la iglesia, porque eso a nosotros nos da vida. Cuando usted se alegra, cuando usted grita, cuando usted danza, a nosotros también nos da vida. Amén. Amén. Y es importante el consejo que daba hermano Abed, de ser fiel en lo poco. Es bien feo comenzar, o sea, no es tan fácil comenzar porque pasa el tiempo y uno, bueno, nosotros tocábamos pésimos, pues, tanto como decía él, musicalmente, y con los instrumentos no teníamos los mejores recursos, pero todos aquellos, sean parte de nuestra iglesia o no, y están empezando una obra, no se rindan, pues. O sea, sigan creyendo, sigan confiando, los músicos trabajando con la mejor calidad, tratando de practicar lo que se tienen que practicar, o sea, dándole lo mejor a Dios, porque esto va abriendo las puertas en tu iglesia, te va mandando gente que quiere sembrar algo, que vas a modificar algo, llegan coristas, llegan otros instrumentos. Entonces, es una enseñanza bien bonita de aprender a ser fiel en lo poco. Y con lo que decía el hermano Abed, que se nos apagaba, ¿verdad? Empezamos nosotros entonces, yo creo que el 2017, si no me equivoco, o 2018, cuando nos pasamos para acá, sí, a un templo, 2018. Y al año siguiente, entonces yo me casé, sí, en el 2019. Y me acuerdo, ahorita yo me reía porque yo sentí cantar una canción en la boda para Dios, pues, y estábamos cantando la canción y a mitad de la canción se apagó el sonido porque era muy fuerte, pues, y había bastante gente aquí. Y me dio pena por la gente, porque era un momento especial y todo, pero es parte de crecer, ¿verdad? Y en ese 2019 Dios mandó también a un hermano, amén, a nuestro hermano Evelio. Y yo quiero invitar a nuestro hermano Evelio, aquí, ahora evangelista. Ahora, eso es lo importante nosotros mencionar, de que cuando Evelio llegó, Evelio venía triste, venía cargado, venía angustiado. Otro que venía flaquito, ¿va? Pero, ¿quién daba un peso por Evelio en aquel entonces? Nadie, ¿va? Y nadie creyó que iba a llegar a ser una de las personas que más apoyan esta iglesia, no tanto monetariamente, sino con su disposición para siempre estar en el momento que se necesite. Entonces llegó hermano Evelio, porque la tía vive aquí arriba, escuchó la bulla, llegó, y yo creo que fue por un culto de jóvenes que llegaste, Evelio. Sí. Y llegó Evelio y yo quiero que nos platique un ratito de la experiencia. Evelio, guapo siempre, un hombre muy presentable, desde que llegó al primer día. Desde que vino venía bien formal. Desde el momento se le vio que era un muchacho que quería servir a Dios, que quería conocer de la presencia de Dios. Sí. Entonces, Evelio, ¿cómo llegaste a ese 2019? Amén. Dios les bendiga a todos, pues fue una experiencia muy bonita, ¿verdad? Amén. Llegué en un culto de jóvenes, sí, tenía 24 años. Recuerdo, ya tengo 30 ya. Tiene 30, sí. Evelio. Hoy está cumpliendo años, entonces vamos ahí usted felicítelo. Amén. O sea, sí. Ajá. Amén, sí, gracias a Dios. Pues llegué, ¿verdad? No llegué de un solo, sino que una vez yo recuerdo que la pastora Lupita estaba abriendo el portón. Y entonces yo me acerqué, ¿verdad? Y la saludé. Entonces ella me dijo, noto que vos como que te creciste en el campo, me dijo ella. Sí, le dije yo. ¿Cómo te llamas? No, pues me llamo Belio Cruz, le dije yo. ¿Y dónde vives? Aquí a la par, le dije yo. Entonces ella me dijo, ¿verdad? Fíjate que yo quiero
que me vengas a limpiar, me dije, porque está ahí donde era la escuela dominical, ¿verdad? Que ahora ya está bien construido. Sí, ya está construido. Todo esto era todo bien hermoso. Entonces yo le dije, está bien, le dije, ahí voy a llegar, le dije, recuerdo que fue un viernes por la tarde, ¿verdad? Entonces llegué, entonces estaban en la iglesia, ¿verdad? Y ahí fue cuando ya Dios me estaba preparando este lugar de bendición. Amén. Como lo decía el pastor Alejandro, ¿verdad? Y ustedes son testigos también de que yo venía flaco, venía todo destruido, con vacíos en mi corazón también. Y como decía el pastor Alejandro, que nadie daba un lempira por mí, pues, y es cierto, ¿por qué? Porque como yo siempre había sido el desechado, había sido el discriminado, pues el que no valía pues nada, ¿verdad? Pero como es, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, que de lo vil y de lo menospreciado es que Dios levanta a grandes hombres. Entonces, para mí ha sido una bendición y ante todo, yo lo compartí en un segmento de jóvenes, ¿verdad? Y siempre el Espíritu me lo hace recordar, de que cuando yo ya llegué acá, ¿verdad? Me gustó los cultos de jóvenes porque cómo danzaban, cómo Amén. enseñaba también la profeta Yusara y todo, ¿verdad? Que eso fue otro dato curioso. Sí. Cuando Dios le habla a mi mamá que hagamos cultos de jóvenes, yo era el encargado. Pero yo a los 2 cultos renuncié, dijo, porque yo no sentía que los jóvenes, como que yo encajaba muy bien con los jóvenes, mi tipo de enseñanza como para, bueno, nos crecimos nosotros en una iglesia ya grande, pues, y mi enseñanza era como para adultos y no los miraba yo. Y una vez yo dije, no, vamos a asignarle a Yusi, a Ale, así, aleatoriamente. Y pasó Yusi y cuando ella dio la clase, que nos puso a hacer un cubo, y yo dije totalmente diferente. La mujer es la encargada y por eso Yusi quedó ahí en los Amén, sí. Y entonces llegué, ¿verdad? Y todo eso. Y a mí me decían, ¿verdad? Que yo no iba a ser nadie, pues, y que a mi hijo lo me iban a tener en la silla. Pero es que, ¿saben qué? Porque yo vine de otra iglesia, ¿verdad? Sí, y yo sé que ustedes lo saben. Y lo bonito es, y lo sorprendente es, de que Dios me trajo, ¿verdad?, a Mellada para yo iniciar de cero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este es un mover distinto, ¿verdad? Amén. Comparado a otras iglesias. No es que en otras iglesias no se habla de Dios, ¿verdad? Yo sé que sí, pero que el mover que yo sentí en Mellada totalmente diferente, sobre todo la danza, dije yo, y lo que me gustó fue cuando la profeta Yusara una vez me dio una profecía también, igual la pastora Lupita, y cuando fui a la montaña y conocí al profeta allá, entonces dije yo, este es el lugar. Este es el lugar. Pero antes de todo eso, ¿verdad? Siempre uno tiene que cuidarse, ¿verdad? De muchas personas, que van a venir personas a mal aconsejarlo a uno, porque yo recuerdo que yo solo estuve como 6 meses, ¿verdad? En eso esperé la boda del pastor Alejandro, después la noche de gloria, y como me dije, entonces se acercó una persona que supuestamente, y Dios que me perdone, supuestamente es cristiano, ¿verdad? Pero una persona cristiana no te va a dar un mal consejo a vos, ¿verdad? Sino que más bien es para que lo anime y para que uno le diga, no, afirmate en Dios. Entonces vino esa persona, ¿verdad? Que iba a otra iglesia, me dijo, usted ahí para qué se congrega si es que esa iglesia solo es de rico, me dijo, a usted me dijo, Gloria a Dios. Y lo que definición que tenemos nosotros. Y lo que me quiso afectar a mí fue, ¿verdad? Que él me dijo, usted está ahí por interés, me dijo, porque como lo han vestido, lo han calzado. No, le dije, yo vi que esas son bendiciones de Dios. Obviamente, ¿verdad? Una vez se me dio una palabra que la pastora Lupita me dijo, que Dios me cambiaba vestiduras, que me ponía vestimentas nuevas. Y eso es algo muy importante. En nuestro ministerio bastante se da eso. Mucha gente que ha venido aquí el Señor ha quitado vestiduras, ha quitado enseñanzas. Conozco muchos hermanos de nuestra congregación que han venido de muchas iglesias y se han asombrado, han visto, esta gente está loca al principio y después ellos son los locos que disfrutan esa fiesta, se nos terminan uniendo. Y eso es algo muy bonito, hermanos, en ver cómo el Señor nos cambia a nosotros al venir a un lugar donde sabemos que hay una transformación. No hay algo tan bello, tan hermoso que ver un ministerio donde vemos que hay una transformación en tu vida. Por eso se cumple la palabra cuando dice lo que mencionaba hermano Evelio y Obed, de que no pondré, dice, vino nuevo en odre viejo.
Entonces por eso a veces traemos, bueno, más ellos, ¿va? Porque nosotros pues llevamos la misma línea, pero los otros hermanos que menciona nuestro hermano o el hermano Evelio, Dios tiene que quitar y borrar las enseñanzas y borrar un montón de cosas para que a través de, en esa eliminación, pueda descender la nueva unción, ¿verdad? Dios empieza a construir y lo que él decía, nosotros por reírnos y molestarnos, pues hablamos al inicio que estábamos todos flacos, pero cuántos vacíos no había en el corazón, cuántos temores, cuántas cosas que Dios ha ido sanando, que fue lo que el hermano Evelio mencionaba, ¿verdad? Yo vine y dijo, sí, delgado, pero con un montón de cosas bien feas en la vida de él. Y a lo largo del ministerio se ha ido fortaleciendo. Lo más bonito es ir viendo el crecimiento entre nosotros. Entonces nosotros nos conocemos y sabemos cómo empezamos y cómo poco a poco entre prueba y error, que usted lo va a tener en todo, en cuando haga una casa, cuando haga un carro, cuando emprenda, prueba y se equivoca, prueba. Y a medida de esto vamos creciendo y Dios va obrando en nuestra vida. Ahora ya tiene un llamado de parte del Señor. Ya lo ungieron, ahora es el que está a cargo de los segmentos de jóvenes en encuentro con Dios. Entonces hay una evolución bien bonita, amén, bien bonita, que quizás no es de los que inició con nosotros, pero sí fue lo que a lo largo de los años se unió, y no solo se unió superficialmente, sino que quedó bien sembrado, bien de lleno. Y como mirábamos en las fotos de los videos que hicimos, otra de las hermanas que se unió fue la pastora Yami, bueno, ahora pastora, ¿verdad? Que el tiempo era la hermana Yami cuando estábamos en la sala, ¿verdad? Llevaba a veces el pastor Salatiel, pero junto con ella pues vinieron los hijos de ella, que en este caso pues todos tienen un servicio en la iglesia, un llamado en la iglesia, pero llegó un gordito chiquito, sí, chiquito, muy pequeñito, muy gordito, muy chiquito, que pues ahora ya se hizo más grande, y queremos invitar al hermano Joseph también, que se venga, que es otro que ahora está encargado junto al hermano Evelio de estos segmentos de jóvenes o encuentro con Dios. ¿Cuántos años tenés? Yo 16 años. ¿Y llegaste? Más chiquito. Como a los 10 años. 10, 11 años por ahí. Llegó y hay varias fotos, ¿va? Cuando estábamos construyendo, jalando una carreta, de ahí. Pero es una bendición porque vamos viendo cómo Dios pone mucha palabra en todos nosotros para ayudarte a ti. Y es uno de los encargados de los jóvenes de encuentro con Dios, con nuestro hermano Evelio, y pues queremos que también él nos cuente la experiencia y el crecimiento que ha tenido aquí en Villada. Bendiciones, hermanos, a todas aquellas personas que nos están viendo, ¿verdad? Un fuerte abrazo, un fuerte saludo, que estemos alegres este día, ¿verdad? Porque seguimos de aniversario, pastor. Y me acuerdo muy bien cuando yo empecé a servir en esta iglesia, me acuerdo que fue abajo. ¿Qué empezaste a hacer? Me acuerdo muy bien que una vez usted estaba en la sala de sonido y como que se iba a celebrar algo y yo estaba ahí de metido siempre, ¿va? Estaba ahí de metido yo, y me acuerdo que usted ahí se puso y le dice, y yo le pregunté a usted, ¿y aquí quién va a estar? No hay nadie, dijo usted. Venite vos más bien, me dijo usted. Listo, me dice, para que vos estés aquí, me dice. Y chiquito, y me acuerdo yo que era la sala de sonido, pero ya uno lo mira alegre, pero ya cuando está ahí uno dice, puchi, ¿ahora aquí qué hago? Queda uno, qué gran problemón me metí. Dice, y me apagó la batería. Sí, este era el que te pagaba todo. Sí. Entonces, yo por eso no me escuchaba entonces. Sí, era cargado. Entonces uno a medida, ahí fue donde yo entré, y me gusta porque uno, como decía el hermano, uno no viene aprendido, aquí nadie le enseña. Aquí es puro Dios que le va enseñando a uno. Amén. En el camino se va adquiriendo mucha experiencia. Amén. Y estando en el sonido, yo solo me acuerdo que usted me decía, o sea, ni me explicó, usted solo me dijo, le vas a subir y bajar aquí. Sencillo. Y ya estaban los auxiliares, la ganancia, brío, y yo decía, ¿y esto para qué? Y una vez me acuerdo bien que él me dice, subirle la ganancia, y yo, ¿qué es eso que daba ahí? Y yo por subirle la ganancia le subo al brillo y se con razón, se quemó. Joseph fue el culpable, hermano, de que usted le ardieran los oídos. Así es. Pero ahí es cuando yo digo no, ya de ahí ya vine yo y lo puse como era realmente, y ya de ahí yo solo vine y le dije, usted no me explíqueme esto, y ya me explicó. Pero, ¿qué te quiero decir con esto, hermano? Es bonito que
vengamos al Señor dispuesto, porque cuando venimos con un corazón dispuesto, alegre, cuando venimos con esa pasión de aprender, Amén. es cuando viene el Señor y sencillamente nos empieza a explicar. O sea, son cosas que se le suceden de la nada a uno. O sea, ya viene uno y ya se escucha, ya no se escucha el micrófono, ya viene uno, le voy subiendo poquito a poquito para ver cómo se va escuchando. Son experiencias que vamos adquiriendo en el camino, pero ¿qué es lo que hay que hacer, hermano? Siempre no escatimar tiempo, siempre venir dispuesto, porque ya después ya me fueron enseñando otras cosas, instrumentos, batería, me acuerdo bien. Que no dio resultado de la batería ese, ¿verdad? Fue mi alumno, o sea, y a mí me alegró Fuimos porque... compañeros. No, también con Evelio, ellos dos, o sea... No, yo me acuerdo que les enseñé, pero ninguno dio bola. O sea, yo he sido paciente, pero ya en un tiempo como que... ¿Viste? Te los dejo. No, lo que pasa es que es bien bonito ir viendo cuál es el talento de cada quien. Decían en una conferencia que nos daba la hermana Reina con el equipo de ella, descubran las cualidades, pues. Y ellos nunca tuvieron esas cualidades. Pero no era porque nosotros ya después no los queríamos, sino que o sea, mirábamos que no era el puesto ahí. El fuerte de ellos. Y ahora, al desarrollar y identificar cuál era el fuerte de ellos, pues ustedes han visto el crecimiento, pues. Entonces, él empezó, el primer instrumento, es cierto, aprendiendo batería y tampoco, ¿ah? Entonces, no dio y lo empezamos a meter al bajo. Ahora usted puede decir, che, este pote, a ver si que es el puesto que no es. Pero mire esto, ¿por qué te metimos al bajo? Porque cuando nosotros dábamos las clases de instrumentos, todo el mundo se inscribía en batería y en teclado. Nadie quería bajo. Entonces yo como no daba batería, no daba teclado, entonces yo le dije a ver, bueno, ahí te toca, pues ya, vos sos el último que vas a probar con este. Si ya no dio aquí, ya no va a dar. Y empezó él a aprender bajo. ¿Va? Y ahí fue, qué bonito, mire, pastor, porque me acuerdo yo que empiezo a aprender bajo y hago una trastada en la escuela y me vuelven a bajar. Sí, no, y se portó mal y me pusieron la queja. Entonces ahí me vuelven a bajar un mes o 2 meses creo que fueron. Pero es lo bonito, ya después yo vine cambiando, que el pastor me dijo, si no cambias tu forma de ser, no vas a volver a subir, me dijo. Y ahí fue donde yo empecé a cambiar, y fueron 3 meses que usted me dijo, pero no pasaron 3 meses para yo volver a subir. No sé si fue 1 o 1 y medio. Yo le dije, si tu actitud cambia antes, entonces te volvemos a tomar en cuenta, pues, pero si el límite son 3 meses, si en 3 meses no te arreglas, ya estuvo, pues. Pero lo importante, cabe mencionar aquí, que es lo que hemos hablado. Traemos muchas enseñanzas y muchos comportamientos que no son los correctos y que en Dios se encarga de enseñarnos y de instruirnos en todo momento. Incluso esa era una de las, cuando a mí me preguntaron, la profeta Yusara, qué significaba, que definiera Mellada en una sola palabra. Es muy difícil, hermano, definir a un ministerio que te ha dado totalmente todo, que has crecido. Pero una de las cosas que para mí se ha significado es la formación que se nos ha dado, tanto en la parte ministerial, en la parte musical y como adorador, porque el pastor siempre me ha dicho, yo no quiero músicos, yo no quiero gente que solo toques, o que vos solo toques, sino que se sienta la presencia de Dios. Y para eso es algo muy importante a nosotros. Entonces, como ha escuchado al hermano Evelio, al hermano Joseph, al hermano Daniel, hemos tenido, y me ha escuchado a mí, ha habido una transformación, ha habido un momento en el que se nos ha enseñado, el Señor nos ha enseñado, nos hemos dejado enseñar, que es una de las cosas muy importantes. Por eso, cuando venga a tu vida un consejo, hermano, agárralo, ¿verdad? Uno tiene que estar siempre puesto, porque tiene que haber una transformación, tiene que haber un desarrollo en tu ministerio. Entonces es algo que a nosotros nos han inculcado, y eso nos ha formado en los hombres de Dios que somos ahora. Es algo ha sido muy bonito formarnos en la iglesia del Señor. Gracias a Dios todos hemos crecido en la iglesia. Nos ha tocado muchas situaciones difíciles de la vida, muchas cosas que el mundo quizás nos ha querido arrastrar, o te ha arrastrado a ti, hermano. A nosotros, gracias a Dios, no, pero también hemos puesto de nuestra parte. No significa que no tengamos ataques que nos quieran sacar del lugar bendito del Señor. Es que hay una madurez, por eso tú ves, aquí hay diferentes edades. Evelio tiene 30 años, yo tengo 29, ¿vos tenés? 26.
26, 24. 24 16. y 16. O sea, no es que todos tenemos 30 años, pero hay algo que a nosotros nos enseñó la iglesia siempre y se los ha enseñado a ellos, es esa madurez. Tú puedes ver gente de 35 años con la mentalidad de alguien de 15 años, de 20 años, pero puedes ver gente de 17, de 26, de 24, de 29, que la mente está un poquito más arriba. Como decía nuestro hermano, no es que uno es perfecto, pero está un poquito más maduro por el mismo crecimiento de la iglesia. Entonces, a lo largo del tiempo nosotros hemos ido creciendo. Ahora todos tenemos una vida completamente diferente. Amén. Amén. Mi hermano Obed y yo pues nos casamos. Amén. Hemos logrado un montón de cosas, está a punto de graduar. Y solo quiero decir una cosa, si usted me mira gordito, hermano, no significa que me engordó lo casado, ¿verdad? Y yo quiero dar este testimonio, mire, yo gordote. Pero mire, yo quiero dar este testimonio, mire. Si usted me conoce a mí, me ha conocido en la iglesia, a mí en el 2012 para el mundo se terminaba, para todas las personas